Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la Misión del Evangelio en este martes 17 de enero. Después de haber realizado este viaje a Guatemala maravilloso, conociendo Livingston, ya estamos de nuevo en Santa Tecla. Un abrazo para usted que está pendiente de este programa. Quiero decirles que ayer finalizamos esta homilía del 25 de noviembre de 1979. Era la fiesta de Cristo Rey y tuvimos una senda catequesis con Monseñor Romero sobre el reino de Dios. Ese Rey, Cristo Rey, tiene una característica importante. Bueno, él mencionaba las tres razones. Primero, que su reino es el reino de Dios. Segundo, que su objetivo era la verdad, es la verdad. Y tercero, que la motivación principal era la liberación integral de todos los hombres y mujeres. Bueno, quiero decirles que hoy vamos a comenzar una nueva homilía, esta vez del 9 de diciembre. Correspondería al 2 de diciembre, pero Monseñor Romero no estuvo en catedral ese 2 de diciembre de 1979, sino hasta el 9. Y hoy, como Monseñor se ha querido llamar catequista, vamos a tener a Monseñor catequista dándonos una verdadera charla, una verdadera cátedra sobre la historia. Fíjese que Monseñor va a desarrollar esa homilía que tituló el Dios viene a salvar en la historia de los hombres y con la colaboración de los hombres. Dios no hace las liberaciones solo, lo hace en colaboración con las personas, en colaboración con los hombres y mujeres, en colaboración con aquellos y aquellas que se dejan impactar por su mensaje, por su espiritualidad, por su espíritu. 3 van a ser los pensamientos que va a desarrollar Monseñor Romero. Acuérdense que Monseñor, a él le gusta que le digamos catequista, y hoy quiero explicarles que catequesis, para los que no sepan esta palabra, catequesis significa profundización. A usted alguien le dijo, fíjate que existe una persona que se llama Jesús y Él te ama. Y Él quiere salvarte, quiere llevarte al reino celestial. Y usted cree en ese mensaje que le dan sobre ese Jesús. Ahí está el primer anuncio. Pero después tiene que venir alguien o un conjunto de personas para explicarle, fíjate que Jesús nació de María, fíjate que Jesús era Dios, fíjate que Jesús predicó de esta manera, fíjate que Jesús la bienaventuranza, fíjate que Jesús, eso es la catequesis. Esto es lo que hace Monseñor Romero. 3 son los pensamientos que Monseñor desarrolla en esta homilía. Primero, Dios viene a salvar en la historia de los hombres, no fuera de la historia de los hombres. Dios viene a salvar en la historia de los hombres. Segundo pensamiento, el precursor, o sea, Juan Bautista, símbolo de la colaboración humana en la historia de la salvación. Y tercero, nuestra iglesia y nuestra historia. Estos 3 pensamientos son los que va a desarrollar Monseñor en esta homilía. Vamos a ir caminando poco a poco con Monseñor Romero en esta homilía. Es larga, vamos a tener varios días, igual que la que acabamos de terminar, la que terminamos ayer. Son varios días para estudiar a Monseñor Romero. Oigamos a Monseñor. Queridos hermanos, qué consuelo da saber que Dios va con nosotros en la historia. Y este es precisamente el sentido de este tiempo de Adviento. Al mismo tiempo que se inicia el año litúrgico, celebramos ese gran acontecimiento del Dios con nosotros, como lo anunció el profeta Isaías, cuando dijo que una virgen concebiría y daría a luz a un niño que se llamaría así, Dios con nosotros. Celebramos con este título el Adviento, el advenimiento de Dios a nuestra historia. Dios ha querido tejer
la historia de la salvación de los hombres en nuestra propia historia humana. De modo que nuestra historia humana será salvación para los hombres si refleja los proyectos de la historia de la salvación de Dios. Y los hombres en la historia del pueblo tienen que saber que la historia no termina con el tiempo, sino que está ya incrustada en la eternidad de Dios, y que Dios, por tanto, es el dueño de la historia. El tremendo papel de la Iglesia es mantener en la historia de los hombres el proyecto de la historia de Dios, reflejar esa historia de Dios en los acontecimientos concretos del pueblo, para poder aprobar todo aquello que refleje ese proyecto de la salvación de Dios en la historia, y con la santa libertad de Dios también rechazar en la historia de los hombres aquello que no corresponde al proyecto, al designio de Dios que quiere salvar a la humanidad. Por eso la Iglesia tiene que mantenerse sin identificación con los proyectos históricos de los hombres, aunque tiene que iluminarlos todos los proyectos, pero la liberación que la Iglesia predica tiene que ser desde la perspectiva de la liberación de Dios nuestro Señor. Por eso explicaba el Papa Pablo VI esto, y yo quisiera que todas las comunidades cristianas que nos encontramos esta mañana en la reflexión de este Adviento tuviéramos en cuenta esta orientación necesaria hoy más que nunca. Dice el Papa: muchos cristianos generosos, sensibles a las cuestiones dramáticas que lleva consigo el problema de la liberación, al querer comprometer a la Iglesia en el esfuerzo de liberación, han sentido con frecuencia la tentación de reducir su misión a las dimensiones de un proyecto puramente temporal, de reducir sus objetivos a una perspectiva antropocéntrica, es decir, que tiene al hombre como centro de la historia. La salvación, de la cual la Iglesia es mensajera y sacramento, a un altar material lo quieren reducir. La actividad de la Iglesia, olvidando toda preocupación espiritual y religiosa, la quisieran reducir a iniciativas de orden político o social. Si esto fuera así, la Iglesia perdería su significación más profunda. Su mensaje de liberación no tendría ninguna originalidad y se prestaría a ser acaparado y manipulado por los sistemas ideológicos y los partidos políticos. No tendría autoridad para anunciar de parte de Dios la liberación. Por eso quisimos subrayar en la misma alocución del sínodo la necesidad de reafirmar claramente la finalidad específicamente religiosa de la evangelización. La evangelización perdería su razón de ser si se desviara del eje religioso que la dirige, ante todo en su sentido plenamente teológico. El Adviento entonces viene a recordarnos, con la riqueza de sus lecturas que se van haciendo estos domingos, cuál es el proyecto de Dios
¿Cuál es su historia de salvación? Tenemos que orientar las fuerzas reivindicadoras, las liberaciones, los esfuerzos humanos de la historia del tiempo de los hombres. Por eso, todos estos 4 domingos nos van a explicitar el proyecto de Dios. El domingo pasado, que no tuve la dicha de compartir en esta catedral con ustedes, pero cuya representación llevada por el padre Fabián Amaya ha sido auténticamente la voz de la liturgia y de la... El domingo recién pasado nos presentaba la síntesis de la historia de la salvación desde el principio hasta el fin. Al principio, una iniciativa de Dios y una promesa de arrancar un vástago de David, un hijo del rey David, en el cual se iba a encarnar el Hijo de Dios, y el Hijo de David aparecería pues como el Redentor de los hombres. Ese es el inicio de la historia de la salvación, la promesa y la iniciativa de Dios, que en la historia se vale de un hijo de un rey para hacerlo Redentor de los hombres. Y el fin de esta historia nos lo presentaba el Evangelio el domingo pasado, cuando Cristo, templo de Jerusalén, cuenta el fin de ese tiempo y el fin de la historia, y entonces dice: verán al Hijo del Hombre que viene con gran poder y majestad. Y la segunda lectura nos presentaba cómo a ese Hijo de Dios que viene ya en su fase definitiva de la redención de los hombres, saldrá al encuentro una humanidad santa, redimida. Somos nosotros y tenemos la dicha de haber vivido y desarrollado en nosotros la historia de la salvación. Segundo y tercer domingo de Adviento, o sea, este de hoy y el que viene, nos va a presentar en el símbolo de Juan, el precursor, cómo Dios se vale de los hombres para que colaboren en la historia de la salvación este domingo. Y el otro domingo será las condiciones que Dios pide a los hombres para incorporarlos en la historia de la salvación. Y el cuarto domingo, ya en las vísperas de la Navidad, nos presentará los preparativos inmediatos en que María tiene un papel tan preponderante para que ese Rey de la Gloria, Señor de la eternidad, se venga a ser también Señor de nuestra historia, nazca en Belén, para no celebrar la venida de Dios a hacerse caminante con los hombres en la historia de todos los pueblos. De allí la importancia de esta temporada, sobre todo para quienes sentimos el anhelo profundo de la liberación de nuestro pueblo, pero los que no queremos confundir con proyectos de la tierra el gran proyecto de Dios, sino iluminar con ese proyecto de Dios los proyectos redentores de los hombres. Yo quisiera, queridos hermanos, los que están aquí en la catedral y los que a través de la radio vamos a reflexionar en esta presencia de Dios que quiere valerse de los hombres para salvar al mundo, que si de veras queremos ser la comunidad cristiana, Él, con su fe, con su amor, con su esperanza, para ser luz del mundo y salvación de los pueblos, nos fijemos bien en las reflexiones que la palabra de Dios nos sugiere, para que hagamos verdaderamente de nuestras comunidades parroquiales, de nuestras comunidades eclesiales de base, de nuestras reflexiones bíblicas en familia, de nuestro vivir cristiano, verdaderamente la comunidad de Cristo, de la cual nos va a hablar hoy,
San Pablo en la epístola. Eso, al titular mi homilía como de costumbre, le voy a dar este nombre en el segundo domingo de Adviento. Dios viene a salvar en la historia y con la colaboración de los hombres. Este es el resumen de mi pensamiento. Dios viene a salvar en la historia de los hombres y con la colaboración de los hombres. De allí mis tres pensamientos son estos. Primero, Dios viene a salvar en la historia de los hombres. El precursor, Juan Bautista, es el símbolo de la colaboración que Dios pide a los hombres para hacerlos partícipes, protagonistas de la historia de la salvación. Y tercero, una aplicación de estos grandes principios, Iglesia, concretamente nuestra arquidiócesis y nuestra historia, concretamente nuestra historia de El Salvador. Lo que tiene que hacer la Iglesia hoy en El Salvador no puede ser otra cosa que lo que hacía Juan Bautista, señalar los designios de Dios, y por allí tiene que caminar la historia de los que se quieren salvar. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este martes 17 de enero. Les decía, en la primera parte estamos escuchando a Monseñor Romero como un verdadero catequista. Hoy la catequesis será alrededor del tema la historia. Como estamos en el domingo de Adviento, segundo domingo de Adviento, Monseñor no pudo estar en el primer domingo de Adviento, pero va a retomar ahora en este segundo domingo. Monseñor va a retomar el sentido de la historia. Yo sé que muchos y muchas no estamos familiarizados con estos conocimientos sobre la historia, porque nos han enseñado un tipo de historia y un tipo de historia de la salvación. Voy a decirles, por ejemplo, uno de los errores que se cometen a la hora de predicar el reino de Dios, a la hora de predicar a Jesús, a la hora de predicar en cualquier iglesia. Fíjese, usted puede entender, aquí va la historia humana y aquí va la historia de la salvación, como si fuera un tren de dos rieles. Aquí va la historia humana, aquí va la historia de la salvación. Y peor aún, cuando a usted le dicen, esta es la historia humana, esta es la historia de la salvación, usted olvídese, fíjese lo que dicen unos predicadores, usted olvídese de esta historia, la historia humana. Usted ya aceptó a Cristo, usted ahora es de la historia divina, de la historia de la salvación. Olvídese de esa historia. Fíjese qué error. Monseñor Romero nos va a dar una cátedra en donde las dos historias, la historia humana y la historia de la salvación, se hacen una sola. Dios se mete en la historia y junto con los hombres y las mujeres propiciamos la salvación, propiciamos la liberación. Esta es una enseñanza de Monseñor Romero fervientemente. Estamos hablando de 1979. Si Monseñor Romero viviera hoy, yo no dudo en que nos diera buenas cátedras de realidad nacional. Yo les invito a que oigamos a Monseñor, y Monseñor Romero no está atrasado, no es cosa del pasado, Monseñor es presente. Vamos a las lecturas de hoy, en este martes de la segunda semana. Estamos ya en la segunda semana del tiempo ordinario, y Monseñor Romero nos va a ir acompañando en el Adviento, pero nosotros vamos adelante. Algún momento nos va a alcanzar Monseñor con sus homilías. Hoy vamos al martes 17, el martes segundo del tiempo ordinario. Y la primera lectura, como hemos venido estudiando, es de ese documento llamado Carta a los Hebreos. Es una homilía, es un tratado, pero Carta a los Hebreos. Para entendernos, dejémoslo como Carta a los Hebreos. Hebreos 6,
10 al 20 dice lo siguiente: Hermanos, Dios no es injusto para olvidarse de su trabajo y del amor que le han demostrado sirviendo a los santos ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de ustedes demuestre el mismo empeño hasta el final para que se cumpla su esperanza y no sean indolentes, sino imiten a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: Te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Abraham, perseverando, alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien que sea mayor, y con la garantía del juramento queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento para que, por dos cosas inmutables, en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en Él, haciéndonos a la esperanza que se nos ha ofrecido, la cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina, donde entró por nosotros como precursor Jesús, sumo sacerdote, para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay mucho que decir sobre esta carta a los hebreos, sobre esta homilía a los hebreos. Hemos dicho que la carta, este documento, está dirigido precisamente para el pueblo original hebreo, cuando estaban allá en la esclavitud de Egipto. Y les está diciendo la importancia que tiene el ser fiel a la promesa que hizo Dios. Dios le ofreció a Abraham dos cosas. Mira, Abraham, deja tu tierra y yo te voy a dar dos cosas. Primero te voy a dar una descendencia. Abraham era un abuelo, Sarai era una abuela, 70 años por lo menos. Y te voy a dar una descendencia. Y Abraham escuchaba a Dios. Pero te voy a dar una segunda cosa. Te voy a dar una tierra. Y Abraham creyó. Abraham confió. Y por eso este documento de los hebreos nos pone como ejemplo la fe de Abraham. Abraham creyó. Creamos también nosotros. Dios no juró en nombre de alguien mayor que Dios, porque no existe. Juró por Él mismo. Te voy a dar una descendencia y te voy a dar una tierra. Y Abraham confió. Abraham cumplió. Y por eso Abraham es nuestro padre en la fe. No tenemos a nadie más como padre en la fe. Es Abraham. Por eso podemos decir, para los que no están familiarizados con esto, que todas las religiones tienen, en este caso voy a hablar de la musulmana y voy a hablar de la cristiana, tenemos un tronco común, es Abraham. Abraham es padre en la fe de nosotros, que somos descendientes de la línea de Isaac, de los dos hijos que tuvo Abraham. Y los musulmanes y musulmanas son descendientes de Abraham por la vía de Ismael, para nosotros el hijo de la criada, Agar. Abraham es el padre común. Para musulmanes y para cristianos, Abraham es nuestro padre. Pues aprendamos de Abraham, dice este documento a los hebreos. El evangelio de hoy está tomado de Marcos. Hoy vamos a terminar el capítulo 2 de Marcos. Marcos 2, del 23 al 28, dice lo siguiente. Un sábado, mientras atravesaba unos campos de trigo, sus discípulos se pusieron a arrancar espigas. Los fariseos le dijeron: mira lo que hacen en sábado.
algo prohibido. Les respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros pasaban necesidad y estaban hambrientos? Entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes consagrados que solo pueden comer los sacerdotes, y los compartió con sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús, hemos dicho, para hacer nuevas las cosas, tiene que tocar las cosas viejas. Si Jesús quiere hacer todo nuevo, debe tocar las cosas viejas. El sábado es una cosa vieja. El templo es una cosa vieja. Si antes de Jesús el templo y el sábado eran dos instituciones intocables, nadie podía poner en duda el sábado, nadie podía poner en duda el templo. Eran dos realidades intocables, prácticamente realidades, situaciones e instituciones de piedra. Nadie las podía tocar. Si alguien negaba el sábado, podía ser apedreado. Si alguien profanaba el templo, podía ser apedreado. Y Jesús toca el sábado y Jesús toca el templo. Ese es nuestro Jesús. Yo sé que muchos predicadores que ustedes conocen permanecen constantemente hablando del Antiguo Testamento y por lo tanto hablan del sábado, hablan del templo. Usted y yo somos cristianos y yo les invito a usted que tratemos de darle menos importancia, no se la quitemos toda, pero no le demos tanta importancia al Antiguo Testamento. Démosle más importancia al Nuevo Testamento, donde Jesús tocó el sábado y tocó el templo. Esto es maravilloso. Mateo lo presenta de esta manera. En cierta ocasión, no dijo un sábado, en cierta ocasión, Jesús atravesaba unos campos de trigo un día sábado. Bueno, ahora sí metió el sábado. Sus discípulos hambrientos se pusieron a arrancar espigas y comérselas. En Marcos, los discípulos se pusieron a arrancar espigas. No dice que se las comieron. Mateo sí dice que las arrancaron y se las comieron. Sus discípulos hambrientos se pusieron a arrancar espigas y comérselas. Los fariseos le dijeron: mira, le reclaman a Jesús, tus discípulos están haciendo en sábado una cosa prohibida, la estructura del sábado. Él les respondió: ¿no han leído lo que hizo David y sus compañeros cuando estaban hambrientos? Entraron en casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. En Marcos es David el que entra al templo, a la casa de Dios. Él toma los panes y los comparte. Ese es Marcos. Aquí no, aquí ellos, David y los compañeros, entraron. ¿No han leído en la ley que en el templo y el sábado, no han leído en la ley que en el templo y en sábado los sacerdotes quebrantan el reposo sin incurrir en culpa? Este es Mateo. Mateo tiene una suspicacia para usted que está caminando ya con nosotros en este programa. Dese cuenta que Mateo es suspicaz, Mateo es pícaro, porque Mateo quiere presentar a Jesús como el nuevo Moisés y a la iglesia como el nuevo Israel. Allá aquellos que se quedan predicando solo sobre el Antiguo Testamento se equivocan. Mateo quiere que entendamos que Jesús es el nuevo Moisés y que la iglesia es el nuevo Israel. Por eso en la iglesia caben todos y todas, también los judíos, también los israelitas. Pero ya no podemos quedarnos con que Israel es el pueblo escogido por Dios. No, eso se acabó. Con Jesús se acabó. Mire la suspicacia. ¿No han leído
en la ley que en el templo y en sábado los sacerdotes quebrantan el reposo sin incurrir en culpa? Porque el sacerdote prohíbe que usted haga algo en sábado y que haga algo en el templo, pero ellos lo hacen. Dígame usted, no da el tiempo, pero, por ejemplo, hay una cantidad de pasos en sábado que usted puede dar, caminar, sí, pero hasta ciertos pasos, no todos. El sacerdote viene de su casa o viene de su aposento, camina, ofrece sacrificio, vuelve. El sacerdote quebranta. Usted no puede tocar dinero el sábado, el sacerdote sí, porque usted llega con su dinero y compra un cabrito. Aquí alguien agarra el dinero y después tocan el cabrito. Eso está prohibido, pero para los demás, para el sacerdote no. Y así un etcétera. Ahora bien, dice Jesús en Mateo, yo les digo que aquí hay alguien mayor que el templo. Este es Mateo. Aquí hay alguien mayor que el templo. Si comprendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Esto no lo dice Marcos. Si aprendieran, aquí hay alguien más o mayor que el templo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Este es Mateo. Mire cómo lo presenta Lucas. Un sábado, cuando atravesaba unos campos de trigo, sus discípulos arrancaban espigas, las frotaban con las manos y comían el grano. Aquí Lucas hace una síntesis de Marcos y de Mateo. Se las comían. Unos fariseos les dijeron, no le dijeron a Jesús, les dijeron, ¿por qué hacen en sábado una cosa prohibida? Entonces Jesús, no los discípulos, sino Jesús, les contestó, ¿no han leído lo que hizo David con sus compañeros cuando estaban hambrientos? Entró en la casa de Dios, igual que Mateo, es David el que entró al templo. Tomó los panes consagrados que pueden comer solo los sacerdotes, comió y los compartió con sus compañeros. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Miren, cuando hacemos sinopsis, cuando hacemos comparación de los 3 evangelios, hay mucha riqueza. El tiempo no alcanza. Pero solo quiero decirles algo para que nos quede como reflexión. Los fariseos hacen una pregunta. Y esa pregunta merece una respuesta. ¿Por qué hacen eso? Y decimos en síntesis, porque aquí hay alguien mayor que el sábado. Porque aquí hay alguien mayor que el templo. Porque aquí está Jesús. Porque aquí empieza el Nuevo Testamento. Porque aquí, y porque aquí, y porque aquí hay toda una cantidad de respuestas. Usted, si quiere, siga predicando, siga oyendo las predicaciones que le dan mucha y suma importancia al Antiguo Testamento. En este programa, no. Aquí somos cristianos, seguimos a Cristo. Yo no sigo a Moisés, yo no sigo a David, a Salomón. Aquí yo soy cristiano y sigo a Cristo. Por eso a mí me interesa el Nuevo Testamento. Claro que leo el Antiguo Testamento, sí, hay que leerlo como referencia. Pero mi fuerza, como la fuerza de Monseñor Romero, y para eso tenemos la catequesis de sus homilías, la fuerza está en Cristo. No en el templo, no en el sábado, eso quedó en el pasado. Mi fuerza está en Jesús. Les sigo invitando a que se suscriba a este canal Monseñor Romero y la Misión del Evangelio. Vamos avanzando y les invito para que se suscriba para que no se pierda ningún programa. Regálenos un like si usted tiene la bondad. Bendiciones para todos y para todas.